Amados, preciosos hijos de Dios, los que están disfrutando de la salvación por anticipado, de los que están logrando la liberación. Santo Dios. Porque es distinto salvación a liberación. Oh, aleluya. En el nombre del Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy, bendito sea, Padre Santo, Creador, el único bueno, el único bueno. Al Señor Jesucristo, su Hijo, el Mesías, el admirable, el cetro de equidad, el príncipe de paz, nuestro sumo sacerdote. A Él le damos honra y gloria, viniendo a hablar de los negocios del Padre y del Hijo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y al glorioso Espíritu Santo, la unción, el que habitó en plenitud en el Señor Jesucristo, el que nos ha sido dispensado. El Padre y el Hijo le pide al Padre que el glorioso Espíritu Santo venga a habitar en estos templos, en esta naturaleza, que nos sirva de vigilante, que nos sirva de nuestro ayo, que nos sirva de nuestra nani, de la manejadora, Gracias, Dios. que no es femenino para el Espíritu Santo, Gracias, Dios. pero el que nos maneja, el que nos guía, el que nos lleva en el coche, Gracias, Señor. Gracias, Padre. el que nos da la sensibilidad y nos hace vivir que hemos renacido, el que nos da la pasión. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, sí, dirigido a los hebreos y dirigido a los judíos y dirigido hacia el sistema religioso de los judíos, llamándole la atención de aquellos cristianos que en un comienzo vivían bajo las presiones del judaísmo, que les reclamaba que habían sido unos desertores del sistema religioso, que habían renegado su linaje de Abraham, que habían renegado de todo el sistema de sacerdocio Gloria a Cristo. que el grande de Moisés, el libertador, les había entregado. Y que estaban con la presión geopolítica del Imperio Romano. Y nada más y nada menos de un nombre que hacía temblar la tierra del territorio romano, Nerón. Neroncito no era manso, no era fácil, como uno de los tantos mostricos que se montaron, dictadores, déspotas, asumidores presuntuosos de ser Dios en la tierra, porque eso quiere decir el César, el carácter divino de a quien se le ha dado el poder del vasto territorio imperial. Lo que le hacía molestia, incomodidad, una piedra en el zapato, fácilmente lo resolvían con la muerte. Y estos judíos que se habían convertido no eran menos reyertosos, porque argumentando con palabras de paz, pero perturbaban a la población judía y a la población pagana. Los hacían venir a ver al verdadero Dios, al Dios invisible, al Dios que tiene una propuesta: que tus pecados vengan a ser perdonados para siempre y que tú puedas vivir con una visión del camino, del destino final.
No hay cosa más fastidiosa que un muchacho que vaya con uno en el camino. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? Y todas las preguntas Gracias, mi que nos Dios. surgen de niños mocosos, molestosos, típicos de la edad. El Señor le ha placido guardar, escoger a un hombre al cual no está en claro cuál es su nombre, pero sabemos que es un hombre escogido en la humildad, porque ni siquiera su nombre es mencionado en el libro de Hebreos. Se debaten que que aquel, que Pablo, que Silvano, que Barnabás o Timoteo, o hay un nombre que es muy sonado, Apolo. Y ninguno de ellos pone en claro por los estilos que ellos usaron de intervención o de escribir otras obras magistrales en la palabra de Dios. Al que más se asemeja por su erudición es a Pablo, pero como litigador no aparece aquí en este libro el litigador de Pablo. Le damos la gloria a Dios, Él sabe quién. Y quizás el día de mañana se revelará. Mira, Gloria allá a Dios. está sentado en la punta de la mesa Santo. el autor del libro de los Hebreos. Preciosa palabra, llena de un alto rango de vocabulario, sofisticado, lo hace ser el libro más rico en elocuencia, sofisticada, erudita de la palabra de Dios, sin quitarle mérito. No hay nada, no hay desperdicio a ninguna de las otras obras, libros literarias que están en la palabra. Gloria a Cristo. Pero este es el libro de Hebreos. Y el Señor le place en el capítulo 1 exhibir lo máximo, lo supremo en Cristo, para llamar la atención de estos judíos que estaban bien entendidos del Antiguo Testamento. Y exalta todo el proceso al cual estaba llamado el Señor Jesús, el Mesías, y exhibe de cómo ha sido completo la obra del Señor Jesús. Gracias, mi Dios. De cómo a causa de haber hecho su obra, de haber sido obediente, le entregó todo, la herencia. Cuidado con los que piden la herencia por adelantado. Gloria a Jesús. Mira al hijo pródigo. Él pidió, dame lo mío, y se fue y se restregó en el mundo. Oh, gloria. Pero por el contrario, el Señor Jesús no reclamó. Al Señor Jesús le fue concedido por el Padre. Le entregó todo, de una parte, todo. Bendito Rey. Porque el que es probado y sale victorioso, no en vano pasan los combatientes, los mercenarios del Navy SEAL, los más clamados como guerreros en esta época, de ser hombres terriblemente inteligentes y con una espectacularidad atlética de vencer al enemigo, y se usa como fuerza de desembarque. Y ese que ha sido probado en diversas circunstancias, ser retado día a día por meses, llega a dársele la certificación de estás aprobado. Ahora puedes defender a la nación. Ahora puedes ir lejos a cualquier parte del planeta y ser un hombre probado. El Señor Jesús fue probado y completó la obra de expiación. Y a causa de eso se sentó en la majestad al lado del Padre Celestial. Y lo exhibe la humanidad del Señor Jesucristo en el capítulo 2. De cómo Él recibió un mejor nombre, superior al de los ángeles.
Juan cayó en el piso de rodillas con este ángel que le mostraba el cielo. Y un momentico, tú y yo somos consiervos. ¡Wow! Se igualó, ¿verdad? Y así invita al Padre Celestial a que los ángeles lo adoren. Amén. A causa de que su Santo Espíritu y su humanidad fueron sometidas. Y aquí llamando la atención del judío, de la magnificencia de Cristo. Pero el autor del libro consistentemente va a través de cada capítulo dando una advertencia. Mira lo que grande es, mira cómo brilla, mira cómo obedece, mira cómo ejecuta su ministerio sacerdotal. Amén. Y lo exalta a lo sumo, pero nos va dando una advertencia. Aún desde el capítulo 1, dice Santo en Jesús. el 10, ellos perecerán, mas tú permaneces, refiriéndose al Señor Jesús, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gracias, Señor. Y en el 2 nos empieza a dar advertencia de cómo la retribución recibida por las advertencias que le dio a los profetas para el pueblo, recibieron su retribución. Wow. Porque no en vano Jeremías predicó, no en vano lo pusieron preso por decir la verdad, Santo. pero el pueblo fue a 70 años de esclavitud. Bendito Rey. Y así nos llama la atención constantemente. Nos llama a considerar al autor de la salvación. Y en el capítulo 3 habla de Moisés el libertador y lo pone en muy buenos términos, fiel siervo de la casa de Dios. Pero nos llama la atención al autor de la casa, al autor del templo, al creador de Moisés, al creador de la ley, al creador de todo el diseño del sistema sacerdotal. Ese es el autor. ¿Y cómo no va a ser más grande el que hizo la casa que el que está ministrando dentro de la casa? Y nos hace una advertencia de cómo, ese es el capítulo 3, de cómo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, que en ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, allá en el desierto, 40 años. Y no saberlo los judíos, lo que fue 400 años de esclavitud, y en el desierto no reconocieron las maravillas y las obras, sino la queja del muchacho mocoso, irrespetuoso, no confiando en el Padre que lo va a llevar a su destino. Wow, Santo Dios. Constantemente rebelándose. No bajes los vidrios. Siéntate, amárrate. Santo Y Dios. allá aquella criatura va sin cesar, se pasa para adelante, para atrás. Pero tú no dijiste que íbamos a llegar a tal hora. Papá, tengo hambre, tengo que ir al baño. 1000 veces ha ido ya. Papá, no lo creo. Yo no creo que vamos a llegar ahí. Bueno. Wow. ¿Y qué pasa si esa gandola nos lleva por delante? Gloria a Cristo. Así mismo iba el pueblo de Israel. Incredulidad, rebeliones.
desagradecimiento, y se hartaron del maná, y se hartaron de la carne, y se hartaron del agua, y se hartaron de las orgías. Y bueno, y pare usted de contar, y a causa de eso se rebelaron. Solo 2 de 10 entraron a la tierra prometida, Bendito Padre a su destino celestial. final. Ayúdanos, Y esa es la Señor. advertencia. Y vuelve ahora en el capítulo 4. Habla de la maravilla del reposo. Al judío le es superentendido lo que es el Sabbat, más a causa de su rigorosa, de su austera. Austera quiere decir muy ajustado, muy limitado. Rigurosidad para vestir, rigurosidad para conducirse, la chaqueta de fuerza. ¿Estás enfermo? No. El Sabbat nos dice que no se puede hacer obras ni trabajo. Muérete. Santo Primero Dios. muerto, y así mueren. Que tiene que ser largo el fustán, tapadas las piernas, los piecitos, moños, ninguno, todo bien esgreñado. Estamos en el día del ayuno, estamos en el día del Sabbat. Pero el Señor nos advierte cuál es el verdadero reposo. Porque perdemos la perspectiva cuando nos pasamos a adorar los procedimientos para agradar a Dios. Nos olvidamos del verdadero agrado a Dios. Y esto es lo que le incomoda y le molesta al Señor Dios Todopoderoso. Que olvidemos que Él entró en su santo reposo para disfrutar de todo lo bueno que había hecho. Y asimismo en el camino nosotros nos olvidamos de agradar a Dios, de sentirnos nosotros bien, que aunque haya polvo, haya piedra, haya incomodidad y no pudimos comer lo que desearíamos en el camino, dejamos de protestar porque nuestras mentes están enfocadas en el reposo de Dios, Santo en la Cristo. visión de lo que vamos a disfrutar. Querido Padre. Y con esta fe Gracias. que tú le has creído al Padre, entras en su reposo santo. Sí, Señor, amén. No le agradó a los reclamones, a los protestones, a los comparones. No les agradó. Y por eso dijo, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor en él por quien jurar. Como firme decisión, y no entrarán en mi reposo. Su reposo no era solo la tierra prometida, porque es que Josué, el que relevó a Moisés, los guió hasta la tierra prometida. Pero sabe, Él no les dio el reposo permanente. He aquí un reposo que nos es ofrecido por el Señor Jesucristo. He aquí el que revela, el maestro de maestros. He aquí el que vivió en la santidad, perfecta santidad. Se sometió, se preparó para el Padre, se guardó para el Padre. Dios. Y a causa de eso, la obediencia te lleva a aceptar los sufrimientos del camino. Y Él fue afligido, fue tentado como tú y yo. Y más al que no conocía pecado. Y estar en la humanidad que se revela, así como se te revela a ti, a pesar de que amas al Padre y que a causa del amor de la obra expiatoria de Cristo estamos caminando hacia adelante. No importa el sufrimiento. Cuando tú tienes una misión, te resbala, te importa.
los detalles. ¿O es que no has visto los astronautas allá enredados en un pequeño cubículo que es la nave? Dios, aleluya. Empujones, cables, guindados durmiendo como murciélagos. Oh, santo Dios. Pero no se apartan de su misión. Han tomado el riesgo y van adelante hasta que la misión está terminada y regresan a tierra, sabiendo que su vida se puede desvanecer en un segundo. Esos son los riesgos, lo vemos y cantamos la victoria después que llegaron a tierra. Pero ninguno de nosotros estuvo en el camino de ir a la luna, darle la vuelta y regresar, o a ir allá a marizar en el mar de la serenidad y regresar. Gracias, Padre. Esto es caminar hacia el destino final nuestro. Gracias, Rey. Aleluya. Así que cuidado que no entrarán en mi reposo. Si estos no entraron, ¿cómo nosotros podemos pretender de darnos de vivotes, de avispados, de sumamente inteligente? Yo soy coronado por universidades, yo soy genio. Santo Dios. Por arriba de mí Dios, pero mentira, ni siquiera tienes Dios, el Dios del diablo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Has reposado tú de tus obras? ¿Te agobia? ¿O esperas que diga ahí en la lápida que en paz descanse? Santo Cristo, aleluya. De hecho, vete disfrutando ya lo que vas a comer, lo que vas a interactuar, Wow. lo que vas a servir. Amén. Tu visión de cara a cara al Dios Todopoderoso. Tu visión cara a cara de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Velo disfrutando en el camino. Santo. No has llegado, pero puedes ir saboreándolo. No has llegado, pero puedes sentir que el Espíritu Santo está en tu vida. Amén. Y va guiando tu timón, tu volante, Gloria, gloria. tu computadora, tu GPS. Porque aún yo usando el GPS me he perdido y me ha desviado. Amén. Pero cuando el GPS del Espíritu Santo, no hay falta, no hay fallo. Santo Jesús, amén. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Aleluya. Así dice en el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias, Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, llegamos a algo que tantas veces nosotros los cristianos mencionamos, Wow. que es la palabra de Dios. Habla, Señor, gracias. Y dice así: Aleluya. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante Gracias. que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Penetra hasta partir el alma. ¿Tienes duda de cómo estamos compuestos? Mira aquí al autor de la vida. Hasta partir el alma y el espíritu. Santo. Aún el espíritu que Dios te ha dado, el aliento de vida, cuando tú vienes a ser un ser renacido, Él se aparta a causa de la palabra, a causa de los principios. Y eso es lo que dice que la palabra de Dios es viva, viva
y eficaz. No es un texto impreso. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, las articulaciones, ¿verdad? Y los tuétanos. Tuétanos. Cuando te sirvieron un mondongo, una sopa y había hueso y partes el hueso y vas a fondo, hasta allá llega la palabra de Dios. Wow. El Espíritu de Dios. Sí, mi rey. Y discierne los pensamientos. Dice que penetra y parte el alma y el espíritu. Y los pensamientos tienen la sede, el intelecto, los pensamientos tienen sede en el alma. Recuerda que dice el Señor Jesús que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y su boca confiesa lo que está en su corazón. Sí, Señor. Hasta allí de profundo llega y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro corazón es engañoso, nos engañamos a nosotros mismos y andamos con nuestras manipulaciones engañando a los demás. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, mi Rey Santo Dios. Hermano, parecería que Dios es algo extremadamente su omnisciencia. Es tan poderosa que no tenemos ni idea. El hombre siempre pensando que todas se las ha inventado, porque hay una ciencia en la medicina que se llama medicina forense, porque va más allá, al extremo de la vida del hombre. Cuando hay un crimen, cuando hay un accidente, cuando hay un cuestionamiento, entra la medicina forense. Y la medicina forense toma el cadáver, lo corta en forma de Y, las articulaciones y el esternón lo abre, sacan las entrañas, cortan la cabeza y sacan las vísceras, el cerebro. Y hay un protocolo a seguir que el médico forense legal, la parte exterior, ve las contusiones, las heridas, cómo ocasionaron, si fue una refriega en una lucha, en un combate, si ha sido atado, los aspectos psicológicos en que estaba sometido aquel cadáver. Y después de examinar y llegar a conclusiones y un resumen, emite un certificado de cómo fue la muerte, si fue muerte natural o fue causa por una manipulación de una violencia exterior que hizo terminar la vida de esta criatura. Santo Dios. Muchos escogen, no le hagas la autopsia, no, porque tiene escondido que a lo mejor el que está clamando emocionalmente diciendo que la ama mucho fue el causante de la muerte. Wow, santo. Wow, o él se la ingenió para pagar a un sicario. Wow. No le tomen fotos, porque lo amo mucho, la ama mucho. Wow. Pero aquel, el autor de la vida, al cual están todas las cosas desnudas, la autopsia lo llaman necropsia. Todo lo que está podrido, lo que ya está en 4 horas, ya el cuerpo, el cadáver está en mal estado. Eso es rápido. Sí, mi Dios. Hasta un máximo de 12 horas verdaderamente se puede ejecutar una autopsia en los términos normales. Pero cuando cometemos pecados, cuando somos rebeldes, o es que elevamos
a mentir, a esconder la verdad al Dios Todopoderoso. Y en esto, hermanos, dejo reposar esta santa palabra y esta reflexión para que tengamos cuidado y no perdamos al maravilloso supremo, sumo sacerdote, a la maravillosa salvación que nos ha llamado y a la liberación, porque necesitamos liberación cuando pecamos. No esperemos que la autopsia sea ejecutada en tu vida muy tarde y no entremos finalmente al reposo y al destino que Dios nos tiene. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ruego que la paz continúe sobre ustedes y sobre nosotros hasta que mañana, Dios mediante, podamos volver por más. Gloria a Dios. Shalom.